Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo, fascinante y complejo de los antibióticos. Efectivamente. Son sustancias que, revolucionaron la medicina, salvan millones de vidas, Millones. pero cuya propia existencia está ahora mismo como amenazada. Exacto. Y es un tema crucial. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente? ¿Vale? Son un tipo de antimicrobiano, pero específicamente diseñados para luchar contra las bacterias. Solo bacterias. Principalmente. O bien las matan, digamos directamente, o frenan su crecimiento. Lo justo para que nuestro sistema inmune pueda, encargarse de ellas. Importante eso, que no sirven contra virus. Eso es fundamental. Ni virus, como los del resfriado o la gripe, ni tampoco contra hongos. Son para bacterias. Y el nombre, que viene del griego, ¿no? Anti, contra y bios, vida. Sí, originalmente se refería a sustancias naturales, cosas que producían unos microorganismos para luchar contra otros. Ah, como una guerra química microscópica. Algo así, sí. Hoy en día, usamos el término de forma más amplia, incluyendo los sintéticos, los que hacemos en laboratorio. Claro. Y ahí está la paradoja que decíamos al principio. Justo. Son herramientas médicas esenciales, vitales, pero su eficacia se está desvaneciendo. Por la resistencia. La famosa RAM, resistencia antimicrobiana. Exacto. Un problema global que, en gran medida, hemos acelerado nosotros mismos con el mal uso. Y encima el problema del acceso, que no todo el mundo puede conseguirlos. Es la otra cara de la moneda. Muchísima gente en el mundo no tiene acceso a ellos cuando los necesita. Una brecha enorme. Así que nuestra misión hoy es esa. Explorar la historia, cómo funcionan, por qué los estamos perdiendo y, qué futuro les espera. Pues sí, vamos a desgranarlo. ¿Y por dónde empezamos? Porque la historia tiene miga, ¿no? Mucha. Y empezamos sorprendentemente atrás en el tiempo. Mucho más de lo que la gente suele pensar. ¿Ah, sí? Nos vamos a la antigua Nubia, en lo que hoy es Sudán. Hablamos de hace unos 1500 años, más o menos. 1500 años. Sí. Allí, en restos óseos humanos, se encontraron niveles altísimos de tetraciclina. Tetraciclina, un antibiótico moderno. ¿Cómo es posible? Pues esa es la gran pregunta. No parece contaminación moderna. La teoría más sólida es que consumían una especie de cerveza. ¿Cerveza con antibióticos? Una cerveza local hecha con granos que a menudo estaban contaminados por bacterias streptomices. Ajá. Y resulta que esas bacterias producen tetraciclina de forma natural. O sea que se medicaban sin saberlo, ¿o sí lo sabían? Ahí está la clave. El antropólogo George Armelagos, que estudió esto a fondo, dijo algo así como, viendo la cantidad que había, tenían que saber lo que hacían. ¡Qué fuerte! Un uso intencionado hace 1500 años. Eso sugiere, quizás para tratar ciertas dolencias, no lo sabemos seguro, pero es muy posible. Mucho antes de lo que nos imaginábamos. Es alucinante, porque yo conocía lo típico del pan mohoso en las heridas, ¿no? Que se usaba en Egipto, Grecia. Sí, eso también está documentado. Usos tópicos. Pero lo de Nubia parece, algo más sistemático, ¿no? Más allá de poner un emplasto. Vale, damos un salto enorme ahora al siglo XX. Exacto. La era moderna de la medicina. Aquí la búsqueda ya es deliberada. Paul Ehrlich en Alemania a finales del XIX. Él y su idea de las balas mágicas. Balas mágicas. Sí, compuestos químicos que fueran como balas directas a los microbios, pero sin dañar nuestras células. Selectividad. ¿Y encontró una? No, el Salvarsan. El Salvarsan, sí. Lo desarrolló con Sahachiro Hata sobre 1910. Era un derivado de tintes, curiosamente. De tintes. Sí, de la industria química de la época. Y fue eficaz contra la sífilis. El primer antibacteriano sintético realmente exitoso. Y luego vinieron las sulfamidas. Poco después, Gerhard Domack, trabajando para Bayer, desarrolló el Prontosil, la primera sulfamida que funcionaba dentro del cuerpo, sistémicamente. Ahí sí que empezó la era moderna de verdad. Pero claro, entonces llega la historia más famosa. La penicilina. El descubrimiento accidental de Fleming. Exacto. Alexander Fleming, 1928. El típico científico un poco despistado, dicen. Que se encuentra una placa de cultivo contaminada con un moho verdoso, el penicillium. Y ve que alrededor del moho las bacterias no crecen. Hay un halo. La imagen clásica. Pero Fleming como que intuyó el potencial, pero no pudo. No pudo llevarlo mucho más lejos. Aislarlo, purificarlo, producirlo, eso fue tarea de otro equipo. En Oxford, ¿verdad?
Sí, un equipo fantástico en Oxford, liderado por Howard Florey y Ernst Chain. Y gente clave como Norman Heatley, Edward Abram, hicieron un trabajo heroico, Sobre todo durante la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. fundamental. Consiguieron purificarla, la penicilina G, y desarrollar métodos para producirla a gran escala. Era potente, sorprendentemente poco tóxica para nosotros, y salvó incontables vidas. Cambió las reglas del juego totalmente. Vale, ya sabemos de dónde vienen, más o menos, pero ¿cómo funcionan? ¿Cuál es el truco? Tengamos muy diferente. Vale. Se pueden clasificar de varias formas, pero la más útil es por cómo actúan. Tenemos los bactericidas, ¿Los que matan? directamente, plaf. Por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, atacan la pared celular de la bacteria. Una estructura que nuestras células no tienen. Exacto. O las quinolonas, que se meten con las enzimas que necesita la bacteria para copiar su ADN. Si no puede copiar el ADN, no se puede dividir. ¿Y los otros? ¿Los que no matan? Los bacteriostáticos. Estos no las matan de golpe, pero les impiden multiplicarse. Las frenan, Ah, como que las paralizan. más o menos. Frenan la infección y le dan tiempo a nuestro sistema inmunitario para que las elimine. ¿Ejemplos de esos? Pues los macrólidos, las tetraciclinas, suelen actuar bloqueando la fábrica de proteínas de la bacteria. Entendido. Y luego está lo del espectro de acción. ¿Amplio? ¿Estrecho? Eso es. Los de espectro estrecho son más selectivos, como un francotirador. Atacan a tipos muy concretos de bacterias. Por ejemplo, solo gram positivas o solo gram negativas. Gram positivas, gram negativas. Recuérdame qué era eso. Es una forma de clasificar bacterias según cómo se tiñen en el laboratorio, que depende de su pared celular. Las gram negativas suelen tener una pared más compleja, a veces más difícil de atravesar para los antibióticos. Vale. ¿Y los de amplio espectro? Esos son más como una escopeta. Afectan a una gama más variada de bacterias, tanto gram positivas como negativas. Útiles cuando no sabes bien qué bacteria tienes delante. Pero imagino que también afectan más a nuestra flora buena, ¿no? Exacto. Ese es uno de los inconvenientes. Ujú. Seguimos descubriendo nuevos tipos, porque parecía que la cosa estaba parada. Hubo una edad de oro, brutal, de los 40 a los 60. Luego, sí, hubo décadas con pocas novedades. Fue un poco preocupante. Ya. Pero, a ver, a finales de los 2000, principios de 2010, sí que aparecieron algunas clases nuevas. 4, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues mira, por ejemplo, las oxazolidinonas, como el linesolid. Fue importante porque era una familia química totalmente nueva. Y eso daba nuevas opciones contra las resistentes. Justo. Atacaba las bacterias de una forma distinta cuando ya empezábamos a ver muchas resistencias a los viejos antibióticos. También los lipopéptidos, las glicilciclinas, las lipiamicinas. Nombres raros, pero eran mecanismos nuevos. ¿Y cómo se hacen ahora? ¿Seguimos con los hongos? Los betalactámicos, la familia de la penicilina, son semisintéticos. Se parte de algo natural, de la fermentación, y luego se modifican en el laboratorio para mejorarlo. Y otros son totalmente de laboratorio. Sí, como las sulfamidas originales o las quinolonas. Esos son totalmente sintéticos, diseñados químicamente. La fermentación sigue siendo clave para producir a gran escala los de origen natural. Vale, entendemos qué son, cómo actúan, y en la práctica médica, ¿cuándo se usan? Pues, obviamente, para tratar infecciones bacterianas, confirmadas o sospechadas, a veces también para algunos protozoos como el metronidazol. Has dicho sospechadas. Eso es la terapia empírica. Exacto. Si llega un paciente muy grave, con síntomas claros de infección bacteriana, pero aún no sabes qué bicho es exactamente. No puedes esperar a los análisis. Claro, no puedes esperar 48 horas. Le pones un antibiótico de amplio espectro para cubrir las causas más probables. Eso es la terapia empírica. ¿Y cuando ya sabes qué bacteria es? Entonces pasas a la terapia definitiva. Idealmente, ajustas el tratamiento. Pones un antibiótico más específico, de espectro más estrecho si es posible. Que es mejor para el paciente y para evitar resistencias. Justo. Menos efectos secundarios, menos presión selectiva. También está el uso profiláctico. Para prevenir. Eso es, en situaciones de riesgo, antes de ciertas cirugías, en gente con defensas muy bajas, inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, VIH, o para prevenir cosas concretas como la endocarditis en algunos pacientes cardíacos antes de ir al dentista. ¿Y cómo se toman? ¿Pastillas? ¿Pinchazos? La vía oral, las pastillas, es lo más común, claro. Luego la intravenosa o inyectada,
para infecciones más graves o si el paciente no puede tragar. Y las cremas y gotas. La vía tópica, cremas para la piel, gotas para los ojos, para los oídos. La ventaja es que pones mucha concentración justo donde está la infección, Y menos efectos en el resto del cuerpo, supongo. en teoría. Aunque a veces algo se absorbe y pueden dar irritación local. Y el consumo mundial varía mucho. Una barbaridad. Hay países con consumos altísimos por persona y otros bajísimos. Refleja diferencias en enfermedades, pero también en acceso y en cómo se recetan. ¿Y cuál es el más usado? A nivel global, la amoxicilina, muchas veces combinada con ácido clavulánico, sigue siendo el rey, el caballo de batalla. Vale. Se supone que son seguros en general, pero ¿qué efectos secundarios tienen? Sí, claro. Ningún fármaco es inocuo al 100%. El más típico es la diarrea, ¿Por qué pasa eso? porque los antibióticos, sobre todo los de amplio espectro, no distinguen bien entre bacterias malas y buenas. Arrasan con parte de nuestra flora intestinal normal. Nuestro microbioma. Exacto. Y ese desequilibrio puede dejar sitio a que crezcan bichos oportunistas, como el famoso Clostridioides difficile. Que puede dar diarreas muy fastidiadas. Sí, a veces muy graves. Por eso a veces se recomienda tomar probióticos, aunque la evidencia todavía se discute. Y otros efectos. Bueno, al alterar la flora, también pueden favorecer que crezcan hongos, como la candidiasis vaginal, por ejemplo. Oye, ¿y eso que leí una vez de que podían afectar a las mitocondrias? ¿Es verdad? Pues es una línea de investigación muy interesante. A ver, las mitocondrias, que son como las centrales energéticas de nuestras células, Sí. tienen un origen evolutivo muy antiguo. Se cree que vienen de bacterias que se metieron dentro de otras células hace millones de años. Ajá. Y claro, conservan algunas características bacterianas. Parece que algunos antibióticos, sobre todo una familia llamada fluoroquinolonas, podrían dañarlas. ¿Y eso qué provocaría? Podría generar estrés oxidativo en las células, y quizá eso explique alguno de sus efectos secundarios más raros, pero a veces serios. Aún se investiga. Curioso. ¿Y las interacciones? La pregunta del millón. ¿Afectan a la píldora anticonceptiva? Es la pregunta clásica. A ver, la respuesta general, basada en la mayoría de estudios, es que no. La mayoría de antibióticos no disminuyen la eficacia de los anticonceptivos hormonales de forma significativa. El riesgo es bajo. ¿Hay excepciones? La gran excepción conocida es la rifampicina. Se usa para la tuberculosis y otras cosas. Esa sí acelera mucho cómo el hígado elimina las hormonas del anticonceptivo. Vale, o sea que con la rifampicina, cuidado. Con esa sí. Y en general, por precaución, si se están tomando antibióticos y justo coincide que hay vómitos o diarrea fuerte por el antibiótico o por otra cosa, pues no está de más usar un método de barrera adicional, como el preservativo esos días. Lógico. ¿Y con el alcohol? ¿Se puede beber tomando antibióticos? Depende mucho del antibiótico. Hay algunos específicos como el metronidazol o el tinidazol y algunas cefalosporinas que con el alcohol dan una reacción súper desagradable. El efecto antabús. Exacto, el efecto disulfiram. Náuseas, vómitos terribles, dolor de cabeza, vamos, que ni se te ocurra probar. Ya. Con la mayoría de los demás no pasa esa reacción tan violenta, pero el alcohol puede hacer que el antibiótico funcione peor o aumentar el riesgo de daño en el hígado. Así que la recomendación general es prudencia, o mejor aún, evitarlo mientras dure el tratamiento. Vale, clarísimo. Y bueno, hemos llegado al nubarrón. Al gran problema, la resistencia a los antibióticos, la RAM. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. La OMS dice que es una amenaza grave. Y se quedan cortos. Es una crisis de salud pública global. A ver, la resistencia en sí es un proceso natural. Las bacterias llevan millones de años luchando entre ellas con estas armas químicas. Y desarrollando defensas, claro. Lógicamente. Es evolución pura y dura. Lo que pasa es que nosotros, desde que descubrimos y empezamos a usar masivamente los antibióticos a mediados del siglo XX, Hemos pisado el acelerador a fondo. exacto, hemos creado una presión selectiva brutal. Y las bacterias, que se reproducen rapidísimo y son expertas en adaptarse, pues han respondido. ¿Cómo se vuelven resistentes exactamente? Has hablado de selección. Imagina una infección. Tienes millones de bacterias. La mayoría son sensibles al antibiótico que tomas. Pero por puro azar, igual hay una o unas pocas que tienen una mutación o un gen especial que las protege un poquito. Vale. Tomas el antibiótico, mueren las sensibles. ¿Y quién queda? Las resistentes. Las resistentes, que ahora tienen todo el espacio y los recursos para multiplicarse. Y la siguiente generación será mayoritariamente resistente. Y además se pasan los genes entre ellas, ¿no? Eso es lo más increíble. Las bacterias tienen mecanismos para compartir información genética,
incluso entre especies distintas. Usan unos fragmentos de ADN circulares llamados plásmidos. Como si se pasaran chuletas genéticas. Exacto. Y un solo plásmido puede llevar genes de resistencia no para uno, sino para varios antibióticos a la vez. Es como un pack de supervivencia. O sea que no es que el antibiótico cree la mutación. No, eso es un error común. El antibiótico no causa la mutación. Lo que hace es seleccionar a las bacterias que por casualidad ya tenían esa resistencia. Las favorece. Entendido. Y así surgen las superbacterias. Las superbacterias, o bacterias multiresistentes. Sepas que aguantan a varios tipos de antibióticos. Ahí tienes ejemplos terroríficos como la tuberculosis multiresistente, MDR-TB. ¿O esas bacterias de hospital que salen en las noticias? Exacto, bacterias con mecanismos como el gen NDM1, que las hace resistentes a los carbapenémicos, que son antibióticos muy potentes. A menudo nuestra última línea de defensa. Las cifras asustan. En 2019, se calcula que casi 5 millones de muertes en todo el mundo estuvieron asociadas a la RAM. 1,27 millones directamente causadas por ella. Es una barbaridad. Y gran parte de la culpa, decíamos, es nuestra, el mal uso. Sin ninguna duda. Hay una frase que circula entre médicos. La primera regla de los antibióticos es intentar no usarlos. Y la segunda, no usar demasiados. Ejemplos claros de mal uso que hacemos todos. Muchísimos. Usarlos para un catarro, una gripe. Son virus, no sirven de nada. Pero la gente los pide. Sí, y a veces se recetan por presión o por rutina. Otro error. No completar el tratamiento. Te sientes mejor a los 3 días y lo dejas. Mal hecho. Malísimo. Porque las bacterias que quedan son las más fuertes, las que aguantaron un poco más. Les das la oportunidad de recuperarse y volverse resistentes. ¿Qué más? Usar dosis incorrectas. La autoprescripción. Tomar lo que sobró de la última vez o lo que le dieron al vecino. Usarlos por si acaso, sin una razón clara, como a veces pasa en viajeros. Y no solo en personas. ¿La ganadería? Ese es otro capítulo enorme. Durante décadas se usaron cantidades masivas en animales, no solo para curar, sino para prevenir enfermedades en granjas masificadas. Y ojo, directamente para que engordaran más rápido. Para engordar. Sí, como promotores del crecimiento. En la Unión Europea se prohibió ese uso en 2006, pero a nivel global sigue siendo un problema muy importante. Madre mía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos perdiendo esta guerra? ¿Hay solución? A ver, perderla sería catastrófico. Volveríamos a una era preantibiótica para muchas infecciones. La solución tiene que ser multifacética. No hay una bala de plata. ¿Por dónde empezamos? Por un lado, es vital conservar los antibióticos que todavía funcionan, protegerlos como oro en paño, ¿Cómo? con lo que se llama Antibiotic Stewardship. Son programas, sobre todo en hospitales, pero también en atención primaria, para optimizar el uso. O sea, usarlos bien. Exacto. Asegurar que se da el antibiótico correcto, a la dosis correcta, durante el tiempo justo, y solo cuando hace falta de verdad. Implica formar a los médicos, tener guías claras, hacer seguimiento. Y medidas básicas de higiene, supongo. Fundamental. Lavado de manos, aislar a pacientes con bacterias resistentes en hospitales, limpieza. Cosas básicas que reducen la transmisión de infecciones. Y prevenir la infección antes de que ocurra. Claro, mejorar el saneamiento básico, el acceso a agua potable en todo el mundo. Eso reduciría muchísimas infecciones. Y las vacunas. Importantísimas. Cruciales. Cada vez que una vacuna previene una neumonía, una meningitis, una tosferina, es una infección bacteriana que no ocurre y, por tanto, un tratamiento antibiótico que nos ahorramos. La OMS insiste mucho en esto. Pero, aunque los conservemos, necesitamos armas nuevas, ¿no? Porque las bacterias siguen evolucionando. Necesitamos urgentemente armas nuevas. Y aquí es donde las noticias son más agridulces. ¿Por qué? Porque el pipeline, la cartera de nuevos antibióticos en desarrollo, es preocupantemente débil, especialmente contra esas bacterias gram-negativas multiresistentes que comentábamos. ¿Y eso por qué? ¿No se investiga? Se investiga, pero desarrollar un nuevo antibiótico es muy caro, lleva muchos años, es científicamente muy difícil. Y seamos sinceros, para las farmacéuticas es mucho menos rentable que un fármaco para una enfermedad crónica que tomas toda la vida. Claro, un antibiótico lo tomas una semana y ya está. Exacto. El modelo de negocio tradicional no funciona bien para los antibióticos. Por eso se necesitan nuevos incentivos, financiación pública, modelos de compra diferentes. Pero algo nuevo sí que ha salido. Sí, han salido algunos. Mencionamos antes el lainezolid, la adaptamicina. Más recientemente, combinaciones como ceftazidima, avibactam o moléculas como el cefidrócol. El caballo de Troya. Ese mismo.
Engaña a la bacteria para que lo meta dentro pensando que es hierro. Y una vez dentro, ¡zas! Hay cosas interesantes, pero van a un ritmo demasiado lento comparado con la velocidad a la que avanza la resistencia. Y se buscan alternativas que no sean los antibióticos clásicos. Afortunadamente sí. Se está explorando mucho. Por un lado, seguir buscando en la naturaleza. Bacterias del suelo, hongos, plantas, venenos de animales. ¿Buscando qué? ¿Más antibióticos? No solo eso. También compuestos que no maten directamente, pero que desarmen a la bacteria. Por ejemplo, inhibidores de sus bombas de expulsión que usan para echar el antibiótico fuera, o inhibidores de virulencia. Inhibidores de virulencia. Sí, sustancias que bloqueen las toxinas que produce la bacteria o su capacidad para pegarse a nuestras células, o para comunicarse entre ellas, el quorum sensing. La idea es, si no te puedo matar, al menos te desarmo. Interesante. Y luego está lo de los fagos. La terapia fágica. Un tema fascinante. Usar bacteriófagos que son virus que infectan única y exclusivamente a bacterias. Cada fago es específico para un tipo de bacteria. Como misiles guiados. ¿Algo así? Es una idea muy antigua, de principios del siglo XX, que se abandonó en Occidente con la llegada de los antibióticos, pero que ahora está resurgiendo con fuerza. Ventajas. Mucha especificidad. No daña nuestra flora buena, se replican solos en el sitio de la infección. Desventajas. Encontrar el fago exacto para cada infección puede ser complicado. La producción, la regulación, y que las bacterias también pueden volverse resistentes a los fagos. Pero es una vía muy prometedora. ¿Qué más hay en el horizonte? Pues terapias con anticuerpos monoclonales específicos contra toxinas bacterianas. Ya hay alguno aprobado, por ejemplo, para prevenir recurrencias de C. difficile. Ajá. El trasplante de microbiota fecal, que suena fatal, pero es increíblemente eficaz para esas infecciones recurrentes por C. difficile. Se está trabajando en cápsulas orales para hacerlo más fácil. Ya no suena tan mal si funciona. Funciona muy bien. Y luego cosas más futuristas. Terapias basadas en ARN para silenciar genes bacterianos esenciales o de resistencia. ¿Y CRISPR, la edición genética? También se está explorando. Usar CRISPR-Cas9 modificado no para editar nuestro genoma, sino para cortar y destruir genes de resistencia o de virulencia dentro de las propias bacterias. Eso es ciencia ficción casi. Bueno, está en fases muy tempranas, claro. Hay desafíos técnicos sobre cómo llevar el CRISPR justo a las bacterias que quieres, pero el potencial está ahí. O sea que hay esperanza, pero requiere un esfuerzo en muchísimos frentes a la vez. Exactamente. No hay una solución única. Necesitamos la ciencia, la innovación, pero igual de importante es cambiar nuestro comportamiento, usar mejor lo que tenemos. Bueno, hemos hecho un viaje increíble, desde esa posible cerveza con tetraciclina en Nubia hasta editar genes de bacterias con CRISPR. Ha sido un recorrido largo, ¿sí? Los antibióticos, un milagro de la ciencia, descubiertos casi por chiripa, desarrollados con ingenio, un pilar de la medicina moderna. Pero un pilar frágil. Muy frágil. Su poder es inmenso, pero depende de un equilibrio delicado con la evolución bacteriana. El resumen final de todo esto. Pues que la resistencia antimicrobiana, la RAM, es sin duda una de las mayores crisis de salud pública de nuestro tiempo. Una pandemia silenciosa que avanza. Impulsada por la evolución, pero sobre todo por nosotros. Sí, acelerada dramáticamente por el sobreuso y el mal uso en medicina humana, en veterinaria, en agricultura. Y, no lo olvidemos, coexistiendo con la tragedia de que millones de personas siguen sin tener acceso a estos fármacos vitales cuando los necesitan. La solución entonces es doble. Doble como mínimo. Por un lado, innovar. Buscar nuevas armas, nuevas estrategias como los fagos, los anticuerpos, CRISPR. Y por otro lado, y esto es igual o más importante, conservar desesperadamente los antibióticos que aún nos quedan. Usarlos con cabeza. Con muchísima cabeza, con responsabilidad, previniendo infecciones siempre que sea posible, con políticas globales coordinadas. Y quizás la reflexión final para quien nos escucha. Sí, más allá de esperar el próximo descubrimiento científico milagroso, somos conscientes de cómo impactan nuestras decisiones diarias. ¿Te refieres a cuando vamos al médico, qué pedimos? A eso, y a qué políticas de salud apoyamos, qué exigimos a nuestros sistemas sanitarios, incluso qué tipo de ganadería fomentamos con nuestro consumo. Preservar la eficacia de los antibióticos no es solo tarea de médicos y científicos. Es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad compartida. Para proteger nuestra salud ahora y, sobre todo, la salud de las generaciones que vienen detrás.
Hay una imagen que todo el mundo conoce, ¿verdad? La loba amamantando a dos bebés gemelos. Eso, bueno, es el símbolo de Roma, de sus orígenes. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, en el mito fundacional de Rómulo y Remo. Que es súper famosa, pero que seguro que tiene más miga de lo que parece a simple vista. Uf, y tanto. Es una de las historias de origen más conocidas, sí, pero también de las más complejas, llena de versiones, contradicciones. Vamos a intentar desgranarla un poco. Tenemos bastante material para eso, ¿no? Fuentes antiguas, lo que dicen los expertos hoy, como una visión general. Sí, la idea es esa, ver cuál es el relato principal, claro, pero también de dónde sale, cómo lo contaban ellos, los romanos, qué interpretaciones hay ahora, y por qué ha durado tanto, ¿no? Entender la historia y su peso. Perfecto. Pues al lío. Empecemos por el principio. La versión más, digamos, estándar. Nos vamos a Alba Longa. Eso es, Alba Longa, ciudad latina. Allí tenemos a Rea Silvia, la madre, hija del rey Numitor. Pero, claro, hay un problema familiar. El clásico problema familiar de las leyendas. Un hermano ambicioso, Amulio, que le ha quitado el trono a Numitor. Y encima, Rea Silvia es virgen vestal. Que eso era muy serio. Sacerdotisas que debían ser vírgenes. Un embarazo era, bueno, un desastre y una amenaza política. Totalmente. ¿Y el padre de los gemelos? Pues la versión más épica, por así decirlo, es que fue el dios Marte, que la visitó en un bosque sagrado. Muy conveniente para la leyenda. Claro, aunque, ojo, ya en la antigüedad había otras versiones. Algunos decían que si fue Amulio, disfrazado, para culparla. Otros, pues, simplemente dudaban de que un dios bajara a esas cosas. Sea como sea, Amulio no quiere a esos niños. Son una amenaza directa a su poder usurpado. Evidente, ordena matarlos. Pero al sirviente que le toca el trabajo sucio, pues le da pena. Lo típico, el criado con buen corazón. Sí. Y en lugar de matarlos, los mete en una cesta y los deja en el Tíber, a ver si el río... Hace el trabajo por él. Y aquí viene lo milagroso. Primero, se dice que el dios del río, Tiberino, ayuda un poco. Calma las aguas, los lleva a la orilla. Y entonces, La imagen icónica. la loba, que los encuentra y en vez de comérselos, los amamanta. En una cueva, el Lupercal, al pie del Palatino. Increíble. ¿Y después de la loba? Llega un pastor, Faustulo, los ve, se los lleva a casa. Él y su mujer, Acca, se llamaba según Ovidio, los crían. Como hijos suyos, sin que ellos sepan quiénes son en realidad. Exacto. Crecen como pastores, en ese ambiente más rudo, pero ya de chavales apuntan maneras. Se ve que tienen madera de líderes, ¿no? Si reúnen a otros pastores y hacen respetar, como pequeños jefes locales, Y claro, el pasado siempre vuelve. inevitablemente, se meten en una pelea, una disputa entre gente de Numitor y gente de Amulio. Lo típico, bandos rivales. ¿Y en la trifulca? Capturan a Remo y se lo llevan a Alba Longa ante Amulio. Uy, ¿y Rómulo? Rómulo escapa. Pero claro, no se va a quedar de brazos cruzados. Empieza a organizar a los suyos para rescatar a su hermano. Y en Alba Longa, mientras tanto, la tensión sube. Claro, porque Numitor ve a Remo y algo le dice que ese chico, no sé, la edad, el porte, empieza a sospechar. Y Amulio también, ¿eh? Tiene que ser un momento de mucha tensión. Y ahí es cuando Faustulo, el pastor que sabe la verdad, decide hablar, por miedo a que los maten. Les cuenta todo. Su origen real, quiénes son sus padres. La gran revelación. Exacto. Y con eso, los hermanos ya saben quiénes son y qué tienen que hacer. Se unen a los partidarios de Numitor. Y montan una revuelta. Una revuelta en toda regla. Asaltan a Alba Longa, matan a Amulio, el usurpador. Y restauran a su abuelo Numitor en el trono. Bien, final feliz. Pues, casi, porque Numitor les ofrece quedarse, claro. Pero ellos dicen que no. Ah, ¿no? ¿Qué quieren? Quieren fundar su propia ciudad. Volver al lugar donde la loba los salvó, cerca del Tíber. Entiendo. Volver a empezar, pero a su manera. Eso es. Vuelven a la zona de las 7 colinas. Y justo ahí, cuando van a empezar el proyecto de sus vidas, surge el gran conflicto entre ellos. ¿El conflicto final? ¿Por qué? Primero, ¿por dónde poner la ciudad? Rómulo quiere el Palatino, donde estaba el Lupercal. Remo prefiere el Aventino, otra colina cercana. ¿No se ponen de acuerdo? Vaya. ¿Y cómo lo solucionan? Deciden preguntarle a los dioses, con un augurio, algo muy romano, mirar el cielo y ver qué dicen las aves. Vale, cada uno en su colina a esperar señales. Exacto. Y Remo es el primero.
Ve 6 buitres sobre el Aventino. Parece que ha ganado. 6 buitres, buena señal. Pero justo después, Rómulo ve 12. 12 buitres sobre el Palatino. ¿El doble? Y ahí empieza la discusión, claro. Pues sí. ¿Qué cuenta más? ¿Ser el primero o ver más pájaros? Rómulo dice que él, por el número, y se pone a marcar los límites de su ciudad en el Palatino, a construir la primera muralla. ¿Y Remo? Remo, pues, enfadado, o quizás burlándose de lo bajo que era el muro todavía, salta por encima. Un gesto de desafío total. Intolerable para Rómulo en ese momento fundacional. Y la reacción es brutal. La muerte de Remo. Sí, allí mismo. ¿Quién lo mata? Pues ahí las fuentes antiguas ya no se ponen de acuerdo. Ah, hay distintas versiones. Sí, Tito Livio, por ejemplo, sugiere que fue Rómulo directamente, en un ataque de ira. Pero otros, como Diodoro Sículo o incluso Ovidio, a través del fantasma de Remo, culpan a un seguidor de Rómulo, un tal Celer. O sea que no está claro si fue un fratricidio directo o si Rómulo dio la orden o... Exacto. Pero el resultado es el mismo. Remo muere. Un comienzo terrible, ¿no? Fundar una ciudad sobre la sangre de tu hermano. Desde luego. Y Rómulo se queda solo. Solo como fundador y primer rey. Le da su nombre a la ciudad, Roma, y empieza a organizar todo. El gobierno, el ejército, la religión. Según la leyenda, reina muchos años. Una historia potentísima. Drama, dioses, violencia, destino... Pero claro, como decías, esta es la versión más conocida. ¿De dónde sale todo esto? Y esa es la gran pregunta, porque, fíjate, la fecha tradicional de fundación es 753 a.C. Pero los primeros que escriben sobre esto, que nos han llegado, son del siglo III a.C., casi 500 años después. Medio milenio. Ahí cabe de todo. Leyendas que se mezclan, cosas que se añaden, que se quitan... Exacto. Es un tiempo enorme para que la historia oral evolucione. Los expertos discuten si la base es itálica, local, o si hay mucha influencia de mitos griegos de héroes fundadores que estaban muy de moda. Es súper difícil saber qué es lo original. Y lo que sí vemos es que los que escribieron después no contaban exactamente lo mismo. Para nada. Es fascinante ver las diferencias. Cada autor antiguo parece tener su propia versión, a veces con cambios muy importantes. Depende de la época, de a quién le escribía, de la política del momento. Había intereses detrás, claro. Siempre. Por eso hay tantas contradicciones. No buscaban la verdad histórica como la entendemos hoy, sino contar una historia que tuviera sentido para su presente. Entonces, en vez de nombrar a todos, podemos agruparlos un poco. Los más importantes o los que dan visiones distintas. Sí, buena idea. Por un lado, están los grandes historiadores romanos. Tito Livio, por ejemplo, en su Historia de Roma, da una versión muy influyente. Es patriótica, busca la dignidad, justifica a Rómulo. Es como la versión oficial que quiere dar una buena imagen. ¿Y los autores griegos que escribieron sobre Roma? ¿Como Dionisio de Halicarnaso o Plutarco? Aportan una mirada interesante, como de fuera. Dionisio es súper detallista. Cita historiadores anteriores que se han perdido, como Fabio Pictor, el primero que escribió una historia de Roma, en griego. Y Dionisio hasta cuenta una versión sin milagros, más racional. Ah, mira qué curioso. Y Plutarco, en su vida de Rómulo, también da muchos detalles sobre todo de la lucha contra Amulio. Ambos nos enseñan que ya entonces había muchas tradiciones circulando. Y luego está Ovidio, que era poeta. Su enfoque sería distinto, ¿no? Totalmente diferente. En los fastos, Ovidio le pone emoción, drama. Es él quien imagina al fantasma de Remo lamentándose ante Faustulo y Aca. Y fíjate, en su versión, culpa a Celer de la muerte, no a Rómulo. Y habla del amor entre hermanos. Lo hace más humano, menos político. Qué interesante. ¿Y decías que había fuentes con versiones aún más raras? Ahí entra un texto tardío, anónimo, la Origo Gentis Romanae. Es como un cajón desastre de tradiciones diversas, algunas muy curiosas. ¿Por ejemplo? Pues menciona que un pájaro carpintero también ayudó a alimentar a los niños, junto a la loba. Pero lo más fuerte es que recoge versiones donde Remo no muere en la fundación. ¿Cómo? Eso lo cambia todo. Ya te digo. En una versión, Remo funda su propia ciudad, Remuria, al lado de Roma. En otra, incluso vive más que Rómulo. Alucinante. Y no es el único. San Agustín, mucho después, comenta de pasada que Remo estaba vivo después de la fundación y que ayudó a Rómulo a crear el asilo romano, ese refugio para extranjeros, y Diodoro Sículo insiste en que el asesino fue Celer.
O sea que la imagen del fratricidio fundacional, aunque potente, no era la única. Había alternativas donde convivían, colaboraban, o al menos Rómulo no era el asesino directo. Exacto. Eso nos dice que los propios romanos tenían, digamos, una relación compleja con esa parte oscura de su origen. Las versiones oficiales, como la de Livio, pulían la historia, la hacían más ejemplar. Pero otras tradiciones, quizás más populares o antiguas, mantenían esas otras posibilidades. T.P. Wisman lo llama, muy bien, la mitografía de una fundación inusualmente problemática. Tiene sentido. ¿Y para los romanos de la época, este mito era solo un cuento o tenía más peso? Muchísimo más peso. Era fundamental. Le atribuían a Rómulo casi todo. El Senado, el ejército, las leyes, la religión oficial, hasta el sistema de patronos y clientes que era clave en su sociedad. Y además lo veían en la ciudad. Claro, podían ir al supuesto Lupercal, ver la cabaña de Rómulo en el Palatino, que se reconstruía una y otra vez. Veneraban a Rómulo como dios, Quirino. El mito estaba vivo en las piedras y en los ritos. Formaba parte de su identidad. Vale, eso desde el punto de vista cultural. Pero si nos ponemos en plan historiador moderno, ¿existieron de verdad Rómulo y Remo? Ahí la cosa se pone difícil. La mayoría de los expertos hoy son muy escépticos. No hay pruebas arqueológicas claras de ellos dos como individuos. Y como decíamos, las fuentes escritas son siglos posteriores. Pero creo que hay un arqueólogo, Andrea Carandini, que sí defiende que fueron reales. Sí, Carandini es la excepción más notable. Hizo excavaciones importantes en el Palatino y encontró restos de una muralla muy antigua, de mediados del siglo VIII a.C., justo la época de la leyenda. Y él dijo, este es el Murus Romuli, el muro de Rómulo. ¡Anda! ¿Y eso se acepta? Pues es muy polémico. La mayoría de la comunidad científica no lo ve tan claro. Critican su interpretación, dicen que una muralla no prueba la existencia de Rómulo. Wiseman, por ejemplo, ha sido muy crítico con él. Es una postura minoritaria, aunque interesante. Entonces, la idea general hoy es más bien que... Que Rómulo es probablemente un héroe epónimo, o sea, un personaje creado a partir del nombre de la ciudad, Roma Rómulo, para darle un fundador personal. El nombre de Remo es todavía más misterioso. No se sabe bien de dónde sale. Y la versión que nos ha llegado con Rómulo como protagonista y el fratricidio, ¿cuándo se fija? Parece que se consolida sobre todo al final de la República y principios del Imperio. Es entonces cuando se fijan las fechas como el 753 a.C. Y muy importante, se refuerza la conexión con Eneas. El héroe troyano que también es clave en el origen mítico de Roma. Exacto. Hacen a Rómulo descendiente directo de Eneas. Así creaban un linaje superépico, divino, que conectaba Troya con Roma y de paso legitimaba la primera dinastía imperial, la de Augusto, que decía descender de Eneas. El mito al servicio del poder, una vez más. Una herramienta ideológica de primer orden. Y toda esta riqueza de historias y significados también se ve en cómo lo representaron en el arte. La loba y los gemelos, supongo que es la imagen estrella desde siempre. Sin duda. Aparece muy pronto, quizás ya en las primeras monedas de plata de Roma en el siglo III a.C., pero incluso ahí a veces hay pequeños detalles distintos. Si aparece Faustulo, si hay una higuera, si hay pájaros. Algunos intentan ver ahí ecos de las distintas versiones escritas, de Livio, de Dionisio. Es buscarle mucho detalle, ¿no? Sí, es especulativo. Pero es interesante. Y luego hay cosas rarísimas como el cofre de Franks. Ah, sí, lo mencionaste antes. Un cofre anglosajón, que tenía de raro. Pues que representa a Rómulo y Remo, pero con dos lobos. Y en un bosque, en una cueva. Y con guerreros arrodillados. Y una inscripción en runas que dice algo como «lejos de casa». Es del siglo VII después de Cristo. Dos lobos. ¿Y eso? Una interpretación es que en esa cultura germánica los mezclaron con sus propios mitos. Quizás los vieron como los dioscuros, Castor y Pollux, que eran gemelos divinos protectores. Y los lobos podrían conectar con Odín. Es una fusión cultural alucinante. Impresionante cómo viajan y se transforman los mitos. Y después de la antigüedad, siguió inspirando a los artistas. Muchísimo. En el Renacimiento, el Barroco, la loba, sí, pero también la violación de Rea Silvia por Marte, la lucha contra Mulio. Son temas que se repiten. Hay frescos maravillosos como los de los Carracci en Bolonia o los de Gentili da Fabriano. La potencia visual es enorme.
Y llega hasta hoy, que hemos visto pelis y series. Sí, desde aquellas películas de romanos de los años 60, de Peplum, hasta cosas muy recientes y potentes como El primer rey, de Matteo Rovere, que está rodada en latín antiguo reconstruido. ¡Ostras! En latín. Sí, sí. Y la serie Romulus, del mismo director, también. Eso demuestra que la historia sigue fascinando, quizá por esa mezcla de mito, violencia y creación de algo enorme. Bueno, haciendo un poco de resumen de todo lo que hemos hablado, hemos visto la historia central, ese drama del abandono, la supervivencia milagrosa, el conflicto entre hermanos y la fundación sangrienta. Hemos visto que las fuentes antiguas son súper complejas, que hay muchas versiones, contradicciones, que reflejan distintas épocas e intereses, y cómo los romanos mismos tenían diferentes maneras de contar y entender su propio origen. Hemos hablado del debate histórico, la duda sobre si Rómulo y Remo existieron, con la mayoría de expertos diciendo que probablemente no, pero con esa interesante excepción arqueológica de Carandini. Y hemos visto cómo el mito ha perdurado, en el arte, en la cultura, hasta hoy, con la loba y los gemelos como el gran ícono de Roma. Quizás la idea clave es que este mito fue esencial para los romanos, para construir su identidad, y que no era una historia cerrada, sino algo vivo, que cambiaba y se usaba de formas distintas. Totalmente. La fuerza del mito está ahí, en su capacidad de adaptación, en todo lo que llegó a significar: justificación del poder, origen de las instituciones, modelo de valores, y también fuente de preguntas incómodas sobre la violencia fundacional. Y para terminar, quizás una reflexión final. Hablábamos de esas versiones alternativas, las del Aurigo Gentis Romanae o las que citaba San Agustín, donde Remo no muere, donde funda Remuria o colabora con Rómulo o vive más que él. Sí, esas versiones que quedaron marginadas. Plantean una pregunta interesante, ¿no? De historia-ficción casi. ¿Cómo habría sido Roma si la historia dominante hubiera sido otra? Si no se hubiera impuesto tan fuerte la idea del fratricidio y de Rómulo como único fundador. Que se perdió por el camino. ¿Qué otras Romas posibles, quizás más duales, menos basadas en esa violencia inicial, quedaron en la sombra? Una pregunta para darle vueltas, ¿no? Desde luego. Explorar esas Romas que no fueron quizás nos ayuda a entender mejor la Roma que sí fue. Un buen punto para dejarlo aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un documento que intenta, ponerle números al mundo. Hablamos del Informe de Población y Estadísticas Vitales de las Naciones Unidas, la edición de enero de 2025. Es el volumen 77 de la Serie A, de documentos estadísticos. Casi nada. Tenemos aquí sobre la mesa los datos oficiales que, ojo, 240 países o áreas envían a la ONU. Y nuestra idea hoy es intentar sacar en claro qué nos dicen sobre cuántos somos, cómo se cuentan esas cifras y qué está pasando con los nacimientos y las muertes a nivel global. Suena todo muy ordenado, ¿verdad? Pero ya veremos que la miga está en los detalles. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Cómo lo hace la ONU para tener esta foto global? Este informe parece la clave, pero ¿qué tiene exactamente? ¿Cómo juntan toda esa información tan gigantesca? Pues mira, fundamentalmente el informe se basa en 3 tipos de datos para cada sitio. Primero, los números del último censo de población que tengan disponible, el total y hombres y mujeres. Segundo, estimaciones más recientes de cuánta gente hay en total, normalmente para 2022 o 2023. Y tercero, lo que llaman estadísticas vitales, nacimientos vivos, muertes totales y muertes infantiles, los números absolutos y también las tasas. Y siempre para el año más reciente que tengan datos entre 2009 y 2023. Todo esto viene de las oficinas de estadística de cada país, que lo mandan al anuario demográfico de la ONU. Y justo ahí, claro, empiezan los matices, los detalles importantes. Para entender bien los datos hay que pillar un par de conceptos. En los censos, por ejemplo, está la diferencia entre población de facto y de jure. ¡Ajá! De facto son los que están físicamente allí cuando se hace el censo. De jure son los residentes habituales, aunque justo ese día no estén. Vale. Y no todos los países usan la misma definición, ni el mismo método, ojo.
El censo tradicional de ir puerta a puerta, bueno, ahora convive con censos basados en registros administrativos o encuestas, o una mezcla. La metodología cambia mucho el resultado, claro. Luego están las estadísticas vitales, nacimientos, defunciones. La fuente ideal, vamos, la que debería ser, es el registro civil. Ese sistema que se supone que es continuo, permanente, obligatorio, universal. Pero la realidad es que su calidad varía una barbaridad. Ya, me imagino. Y para que nos hagamos una idea, el informe usa códigos. C significa completo, o sea que cubre más del 90%. U es incompleto, menos del 90%. Y una barra vertical indica que los datos vienen de otras fuentes fiables como encuestas, pero no directamente del registro civil. O sea que hay que fijarse en la letra pequeña. Exacto. Es como intentar construir algo, ¿no? Si los ladrillos son de calidades distintas, pues la solidez final, digamos, no es la misma en todas partes. Entendido. C de confianza, U de... Uy, cuidado. Y con esos ladrillos calculan las tasas clave. Natalidad bruta, mortalidad bruta, por cada 1000 personas. Y la mortalidad infantil, que son las muertes de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Pero aquí se ponen serios, ¿eh? Solo calculan estas tasas si los datos bases son C o U. Y si hay un mínimo de eventos, creo que son 30. Eso. Y si son U's incompletos, nada. Prefieren no calcular la tasa. Lo cual me parece sensato, ¿no? Para no dar una falsa sensación de precisión. Totalmente. Es una cuestión de honestidad estadística, yo creo. Publicar una tasa basada en datos que sabes que son malos sería engañoso. Es mejor mostrar que hay falta de información que rellenar el hueco con una cifra poco fiable. Y esto ya nos da una idea de la complejidad, ¿no? No solo importa el número, sino de dónde viene y cómo de sólido es. Muy bien. Pues con esas herramientas y advertencias ya en mente, vamos a una pieza clave. Los censos, la gran foto fija de la población. La ONU impulsa eso de las rondas censales cada 10 años. La actual, la de 2020, en realidad cubre de 2015 a 2024. ¿Qué tal de actualizada está esa foto global, según este informe? Bueno, el informe tiene datos censales de 240 países o áreas. Algunos son súper antiguos, desde 1960. Pero si miramos lo reciente, un 58% de los países tienen datos de esta ronda actual, 2015-2024. Que no suena mal. No está mal, más de la mitad. Otro 36% son de la ronda anterior, 2005-2014. Pero, aquí viene lo que choca. Hay 5 países cuyo último censo reportado a la ONU es de los años 80 o incluso anterior. Uf. La tabla 2 del informe lo deja clarísimo. Por un lado tienes a Botsuana, con un censo de facto muy reciente, de marzo de 2022. Contaron algo más de 2,3 millones de personas. Perfecto. Pero en el otro extremo está la República Democrática del Congo. Su último censo reportado es de julio de 1984. 1984. Madre mía. Casi 30 millones de personas de facto entonces, hace 40 años. O Afganistán, junio de 1979, 13 millones de facto. Y eso que no contaban a nómadas ni refugiados. Intentar planificar servicios hoy con datos de hace 40 años es que parece casi imposible. Es que es fascinante y a la vez muy problemático, claro. Organizar un censo nacional es una tarea titánica. Enorme. Piensa en la logística, la inversión económica, en países con infraestructuras limitadas o conflictos o zonas de difícil acceso. Es brutal. Claro. Y el censo es la base para planificar todo. Escuelas, hospitales, carreteras, representación política. Pero para muchos países, mantener esa regularidad de 10 años que recomienda la ONU es, un desafío colosal. Y la consecuencia directa de tener censos tan viejos es que todas las estimaciones de población que se hacen ahora para esos países, pues se basan en proyecciones sobre datos muy antiguos. El margen de error se dispara, supongo. Claro, inevitablemente. Es como intentar predecir el tiempo de mañana basándote en el parte de hace un mes. Puedes hacerlo, pero la fiabilidad, pues es cuestionable. Entendido. El censo es la foto base, pero a veces la foto está muy amarilla. Si esa es la foto fija, entonces las estadísticas vitales, nacimientos, muertes, son como la película, ¿no? Nos muestran cómo cambia la población. Has dicho antes que también son indicadores clave de salud pública. Exacto. Son el pulso demográfico y también el pulso sanitario de un país.
Los nacimientos te hablan de fecundidad, de planificación familiar, las defunciones totales, de la mortalidad general, la esperanza de vida. Y las defunciones infantiles, las de menores de 1 año, son un indicador especialmente sensible. Sí, Reflejan la salud de la madre, la nutrición, el acceso a vacunas, agua potable, atención sanitaria básica. Por eso, la calidad del registro civil, ese que idealmente debería ser continuo, permanente, obligatorio y universal, es tan importante. vale. El informe busca los datos más recientes entre 2009 y 2023. ¿Qué tal es esta película de estadísticas vitales? Está más completa que la foto de los censos. Pues depende de a qué mires. Para nacimientos vivos, la cosa parece ir relativamente bien. El 82% de los países, 196 de 240, tienen datos de 2015 en adelante. Egipto, por ejemplo, reportó más de 1,8 millones de nacimientos en 2023, y con código C, completo. Bien. Pero un 12%, que son 30 países, no reportaron ni un solo dato de nacimientos en todo ese periodo, de 2009 a 2023. 15 años sin datos oficiales de nacimientos. 15 años. La disponibilidad de datos sobre muertes totales es parecida, pero la cosa cambia mucho con las defunciones infantiles. Aquí, solo el 67%, 161 países, tienen datos de 2015 o posteriores. Baja bastante. Y lo más preocupante, yo creo, un 26%, más de una cuarta parte de los países, 63 en total, no reportaron ningún dato sobre muertes infantiles en todo el periodo 2009-2023. Ni uno. Ese 26% de ausencia de datos recientes sobre mortalidad infantil, eso sí que es una señal de alarma importante. Y no es solo un número en un informe, claro. En la práctica significa que podemos estar totalmente ciegos ante crisis sanitarias locales que afectan a los más pequeños, a los más vulnerables. Claro. O al revés, podríamos estar ignorando éxitos, programas que funcionan bien en ciertas regiones y de los que podríamos aprender. Ya. Es como intentar navegar con un mapa al que le falta un trozo enorme. Las decisiones globales sobre ayuda, sobre programas de salud, sobre dónde poner los recursos, se vuelven súper imprecisas, potencialmente ineficaces. Es un punto crítico, desde luego. ¿Y dice algo el informe sobre por qué pasa esto? Mencionaste antes que quizás registrar la muerte de un bebé es más complicado o menos prioritario. ¿Es solo eso, algo administrativo, o hay problemas más de fondo? Pues probablemente sea una mezcla de cosas. Puede haber barreras culturales para registrar una muerte tan temprana. Dificultades logísticas, ¿no? Para llegar a una oficina de registro en zonas remotas. Falta de personal capacitado. O sistemas de salud tan débiles que muchas muertes ocurren en casa, fuera de un hospital, y nunca se registran oficialmente. Claro. Y a veces, tristemente, puede reflejar una menor valoración social de la vida de un bebé recién nacido. Pero, sea cual sea la causa, la consecuencia es la misma: invisibilidad estadística. Y eso dificulta mucho actuar. Y de nuevo, la calidad de los datos que sí que hay también varía. Si volvemos a la tabla 3, vemos a Cabo Verde con datos de 2020 para todo: nacimientos, muertes totales e infantiles. Y todo marcado con C, completos. Permite análisis fiables. Ajá. Pero luego tienes a Argelia. Datos de 2023, pero marcados con U, incompletos. Sabemos que reportaron unas 192.000 defunciones, pero la ONU no calcula la tasa de mortalidad porque la base no es fiable. El número está ahí, pero la confianza no tanto. Exacto. Y si conectamos esto con la visión general, estas lagunas, ya sea por datos incompletos, U, o por ausencia total, son un lastre enorme. Hacen muy difícil seguir tendencias de salud cruciales. ¿Funcionan las políticas de salud materno-infantil? Pues imposible saberlo seguro sin datos fiables y continuos. Claro. ¿Dónde hay que invertir más para reducir la mortalidad? Si los datos son malos, te puedes equivocar de sitio. La fiabilidad y la universalidad del registro civil no es un lujo para estadísticos, ¿eh? Es una herramienta básica para el desarrollo humano, para que cada vida cuente, literalmente. Totalmente de acuerdo. Hemos visto la complejidad a nivel de país. Ahora, si te parece, alejamos un poco el zoom. El informe también da la visión global. Los grandes números agregados que se basan en las proyecciones de la División de Población de la ONU, las World Population Prospects, esas cifras que suelen salir en los titulares. Las grandes cifras, sí. Y aquí están. Población mundial estimada a 1 de julio.
8.021 millones en 2022 y 8.091 millones en 2023. O sea, seguimos creciendo. Seguimos creciendo, unos 70 millones más en un año. Aunque sabemos que el ritmo general, comparado con décadas pasadas, se está frenando un poco. Por grandes regiones, Asia sigue siendo la gigante demográfica, casi 4.800 millones de personas en 2023. Una barbaridad. Más de la mitad del mundo. África es la segunda, con unos 1.480 millones, y ahí sí se ve un crecimiento anual muy importante. Europa, en cambio, presenta un ligero descenso estimado, de 747 a 745,6 millones entre 2022 y 2023. Sí, un pequeño decrecimiento. Y si miramos América Latina y el Caribe, por ejemplo, pasó de 654 a casi 659 millones en ese mismo año. Pero aquí es donde yo creo debemos ser un poco cautos y recordar todo lo que hemos hablado antes. Claro. Estas cifras globales son el resultado de sumar las dinámicas de todos los países, incluyendo aquellos con censos de hace 40 años. O sin datos fiables de mortalidad infantil. Exacto. La División de Población de la ONU usa modelos demográficos muy sofisticados para estimar, para proyectar, intentando suplir esas lagunas. Hacen un trabajo increíble, la verdad. Pero las estimaciones globales heredan, es inevitable, las incertidumbres de los datos de base. Vale. Así que, aunque esa cifra de 8.091 millones sea la mejor estimación que tenemos, no es un número exacto contado uno a uno, ¿eh? Refleja una tendencia general de crecimiento, sí, sobre todo impulsada por regiones como África, pero está construida sobre cimientos que, como hemos visto, pues tienen grietas importantes en algunos sitios. Tiene sentido. Y esto refuerza la idea de que mejorar la calidad de los datos nacionales no es solo un asunto local. Impacta directamente en cómo entendemos el panorama global y en nuestra capacidad para abordar desafíos que son de todos, ¿no? Como el cambio climático, la seguridad alimentaria o prepararnos para futuras pandemias. Hay como un ciclo. Un círculo virtuoso, quizás. Ojalá. Mejores datos locales llevan a mejores estimaciones globales. Y un mejor entendimiento global puede ayudar a priorizar dónde se necesita más apoyo para mejorar esos datos locales. Debería ser así. Entonces, recapitulando un poco este análisis del informe. Hemos visto el esfuerzo enorme de la ONU por juntar y armonizar datos demográficos de todo el mundo, pero también hemos visto que el resultado es un mosaico, ¿no? Muy desigual. Hay países con información súper sólida, actualizada, y otros con vacíos enormes, ya sea por censos antiquísimos o por registros vitales incompletos, sobre todo, como decías, en mortalidad infantil. Sí. Y las grandes cifras globales, aunque son útiles, hay que leerlas sabiendo eso, ¿no? Con esa conciencia de la variabilidad en la calidad de los datos que hay debajo. Exactamente. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, quizá la más importante. Hemos hablado mucho de números, de códigos C y U, de censos, de registros, pero más allá de la estadística pura y dura, ¿cuál es el coste humano y social de esas lagunas de información? Ese 26% de países sin datos recientes de mortalidad infantil, por ejemplo. ¿Cuántas oportunidades perdemos de salvar vidas, de diseñar programas más efectivos, de asegurar que las políticas de desarrollo lleguen a quien más las necesita? Simplemente porque no tenemos la información básica. Es tremendo pensarlo así. ¿Hasta qué punto la falta de datos fiables ayuda a perpetuar ciclos de desigualdad, de vulnerabilidad? La meta de tener un registro civil universal y de calidad, donde cada nacimiento y cada muerte cuenten de verdad, no es solo una cuestión técnica, es profundamente ética. Y es fundamental para alcanzar un desarrollo que sea realmente sostenible e inclusivo para todos. Una pregunta potente, sí señor, para seguir dándole vueltas. La calidad de los datos no es solo un asunto de estadísticos, tiene implicaciones directas en la vida de millones de personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este examen a fondo del Informe de Población y Estadísticas Vitales de la ONU.